Héroes y villanos, buenos y malos. Las películas sobre la guerra suelen ser claras sobre quién es quién, pero la realidad a menudo es un poco más turbia. Aunque Japón, República Federal de Alemania e Italia están más asociados con las fuerzas del Eje, que comenzaron la guerra tanto en Europa como en Asia, se olvida fácilmente que hubo otros que lucharon junto a ellos contra las potencias aliadas. Aunque tenemos razón al condenar a los gobiernos de estas naciones por aliarse con uno de los regímenes más aborrecibles de la historia, como todas las naciones en guerra, los hombres y mujeres atrapados en el medio de todos los lados tuvieron momentos de increíble valentía, heroísmo y habilidad. En el episodio de hoy de la serie Combatientes más mortíferos de las guerras del mundo, vamos a ver a algunos de los soldados más notables de esos países que lucharon junto a los alemanes durante gran parte de la guerra. Estos son algunos de los soldados pro-eje más mortíferos de la Segunda Guerra Mundial. Al igual que muchos países, República de Hungría sufrió económicamente durante la Gran Depresión y dependió en gran medida del comercio, tanto con la República Federal de Alemania nazi como con Italia. Esto les otorgó una posición más favorable con República Federal de Alemania en ese momento, cuando el nacionalismo estaba arrasando el país, fomentando llamados para reclamar el territorio perdido de Rumanía y Checoslovaquia. Hitler accedió a mediar en estas disputas, pero en realidad presionó a ambos países para que cedieran el territorio exigido por República de Hungría. A cambio, exigió que República de Hungría se uniera a las potencias del Eje, lo que hicieron el 20 de noviembre de 1940. Las tropas húngaras participaron en la invasión de Yugoslavia con la promesa de aún más territorio una vez que el estado balcánico había sido dominado. Las tropas alemanas que vieron a los húngaros en acción notaron su brutalidad al tratar con las personas subyugadas. De hecho, muchos oficiales del ejército alemán estaban horrorizados, acusándolos de participar en una especie de turismo de asesinato. Sin duda, la campaña más importante en la que lucharon las tropas húngaras fue contra la Unión Soviética, pero la participación húngara se centró principalmente en evitar que Rumanía ganara más influencia con Hitler, quien podría decidir recompensar a los rumanos devolviéndoles su territorio perdido. Mientras tanto, a República de Hungría se le estaba obligando a adoptar las leyes raciales de República Federal de Alemania sobre los judíos y se estaba volviendo cada vez más dependiente de la economía y el ejército alemanes. También participaron en tiroteos masivos de judíos y civiles en Yugoslavia y la Unión Soviética. Entre los húngaros que luchaban contra los soviéticos estaba el piloto de combate Deso Szent-Györgyi. Al unirse a la Real Fuerza Aérea Húngara como mecánico, pronto completó la formación de vuelo y se le asignó volar en los cazas biplanos Fiat CR-32 construidos en Italia. Poco antes de dirigirse al frente soviético, logró poner sus manos en un Messerschmitt Bf-109. Sin embargo, su primer combate no fue glorioso. Despachado para investigar una aeronave de 2 motores operando en su región, pronto se encontró siendo disparado, lo que le obligó a devolver el fuego. El avión de 2 motores se estrelló, pero luego fue identificado como un bombardero alemán. Dado que la tripulación alemana disparó primero, no fue reprendido por el incidente. Su primera victoria real contra los soviéticos fue el 26 de junio de 1943, cuando derribó a un cazador soviético. 5 aviones soviéticos más caerían ante sus armas antes de que fuera retirado de vuelta a República de Hungría. Entre junio y agosto de 1944, sus armas estaban siendo entrenadas en aviones americanos y reclamaría 4 victorias sobre bombarderos B-24 Liberator antes de volver a luchar contra los soviéticos. Terminaría la guerra con 30 bajas confirmadas. En Stalingrado, los húngaros sufrieron mucho con 100.000 que fueron asesinados o capturados en la retirada. Esta pérdida brutal anuló efectivamente al ejército húngaro como una fuerza militar efectiva. Y así, cuando Hitler sospechó que el país planeaba cambiar de bando a principios de 1944 pudo hacer el país. En marzo, República de Hungría fue ocupada por tropas alemanas.
Muchos soldados y aviadores, como San Jorge, estaban comprometidos con lo que veían como una causa fascista mayor o temían las represalias soviéticas si se rendían y continuaban luchando por los nazis. Sin embargo, otros húngaros lucharon. Había unos 600 partisanos húngaros luchando contra los alemanes y sus propios gobiernos durante la guerra, pero uno de los más prominentes era en realidad un inmigrante checoslovaco. El padre de Palmaleta era socialista y la familia fue expulsada de Checoslovaquia cuando República Federal de Alemania invadió. Después de obtener la ciudadanía húngara al unirse al ejército, fue enviado al Frente Oriental donde fue capturado. Mientras estaba en cautiverio, accedió a unirse al movimiento partisano entrenado por los soviéticos en República de Hungría y fue reentrenado en técnicas de sabotaje y asesinato. Fue enviado de vuelta a su país adoptivo, donde reclutó y entrenó a otros, así como llevó a cabo numerosos ataques él mismo. Era bien conocido por su valentía y se convirtió en algo así como un héroe popular antinazi hacia el final de la guerra. Lamentablemente tendría un final trágico. En 1956 era un coronel al mando de una división sin blindaje estacionada en Budapest, cuando fue enviado para ayudar a reprimir el levantamiento húngaro. Sin embargo, al encontrarse con los insurgentes, decidió unirse a ellos, ayudando a defender los cuarteles Kilian, y al hacerlo fue la figura militar húngara más prominente en unirse a ellos contra el gobierno comunista. Cuando el levantamiento fracasó, fue ejecutado junto con varios otros en una prisión de Budapest el 16 de junio de 1958. Al igual que gran parte de Europa Oriental, Rumanía intentó mantenerse neutral cuando comenzó la guerra, pero pronto República Federal de Alemania comenzó a exigir que el territorio rumano se cediera a Bulgaria, República de Hungría y la Unión Soviética basándose en mapas antiguos de Europa para sus reclamaciones. Rumanía no tuvo más opción que aceptar y los ánimos se encendieron, particularmente con República de Hungría. La monarquía rumana depositó sus esperanzas en la ayuda de Reino Unido y República Francesa, pero para el verano de 1940 República Francesa fue derrotada y Reino Unido no estaba en posición de ayudar. Los elementos fascistas dentro de Rumanía ahora presionaban por vínculos más estrechos con República Federal de Alemania, creyendo que el territorio perdido podría recuperarse a través de la cooperación con República Federal de Alemania. También había aquellos en Rumanía que creían que no tenían más opción que cooperar con República Federal de Alemania para no sufrir su propia invasión alemana. Lo que siguió fue un período de agitación política en el que el primer ministro del país fue asesinado y el rey se vio obligado a abdicar, con su hijo de 19 años tomando su lugar como figura simbólica. Rumanía ahora se volvió firmemente hacia el campo alemán, convirtiéndose en miembro del Pacto Tripartito el 23 de noviembre de 1940. Rumanía comprometió 250.000 de tropas a la invasión alemana de la Unión Soviética. En la batalla por Stalingrado, las tropas rumanas bajo el general Ioan Sion se reorganizaron en una columna de combate de 15.000 hombres, encargada de cubrir la retirada alemana. Durante 96 horas de combate entre el 21 y el 24 de noviembre de 1942, Sion y sus hombres fueron atacados por tanques e infantería, y a pesar de no tener armas antitanque, lograron mantener su línea más tiempo del que se podría esperar razonablemente. Desmoralizado, con frío, hambre y sin municiones, se dice que el general Ioan Sion tomó su última bolsa de granadas de mano y atacó un tanque T-34 por sí mismo. Fue el único general rumano que murió en combate durante la Segunda Guerra Mundial. El piloto as de Rumanía fue Constantin Cantacuzino, proveniente de una prominente familia rumana. Era un piloto talentoso que emocionaba a las multitudes con audaces acrobacias aéreas antes de la guerra, y fue uno de los principales pilotos de prueba de Rumanía. A medida que su país se veía envuelto en la guerra, exigió unirse a una unidad de combate, y pronto estaba volando Messerschmitt Bf 109 suministrados por República Federal de Alemania. El 5 de mayo de 1943, llegó al frente y fue nombrado comandante del escuadrón de caza 58. El 29 de junio, él y sus compañeros de ala estaban escoltando a los bombarderos rumanos cuando fueron atacados por un grupo de cazas soviéticos. Con sus compañeros de ala golpeados y obligados a regresar a la base, se enfrentó solo a la superior fuerza soviética y derribó 2 aviones soviéticos antes de verse obligado a realizar un aterrizaje forzoso.
El 5 de agosto de 1943 volaba solo cuando avistó una gran fuerza de aviones soviéticos de ataque terrestre. Lanzó un rápido ataque por su cuenta, derribando dos antes de hacer su escape, perseguido por los soviéticos. Luego derribó uno de los aviones soviéticos que lo perseguían antes de lograr escapar finalmente. Uno de sus combates más notables fue contra el as soviético Nikolai F. Kumashin, quien tenía a su nombre 12 derribos antes de ser derribado por Cantacuzino. Habiendo sufrido pérdidas terribles durante y después de Stalingrado, y a medida que los soviéticos comenzaron a empujar al eje hacia atrás, Rumanía comenzó a acercarse a la causa de los aliados. El 23 de agosto de 1944 Rumanía cambió de bando, y Cantacuzino ahora volaba su Bf-109, construido por los alemanes contra la Luftwaffe alemana. El 3 de agosto derribó 3 bombarderos alemanes que bombardeaban Rumanía como castigo por unirse a los aliados. Al final de la guerra, tenía 43 bajas confirmadas a su nombre contra aviones soviéticos, alemanes y estadounidenses, con 11 adicionales no confirmadas. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Bulgaria inicialmente se declaró neutral, pero con un nuevo gobierno formado el 16 de febrero de 1940, el país se inclinó más hacia el apoyo a República Federal de Alemania. Casi un año después, Bulgaria firmó un pacto de no agresión con las potencias del eje antes de convertirse en miembro firmante el 1 de marzo de 1941. En cuestión de días, Bulgaria fue utilizada por las tropas alemanas como área de preparación para atacar Yugoslavia y Grecia, mientras que a cambio, se permitió a las fuerzas búlgaras ocupar Macedonia del Norte yugoslava y parte de Serbia. Sin embargo, Bulgaria hizo esfuerzos para mantenerse fuera de la guerra con la Unión Soviética y retuvo sus tropas para su propia defensa, incluso después de que República Federal de Alemania obligó a Bulgaria a declarar la guerra a Reino Unido y los Estados Unidos. Finalmente, a medida que la guerra se volvía contra República Federal de Alemania-Bulgaria, comenzó a temer represalias, especialmente a finales de 1944, cuando la Unión Soviética declaró la guerra a Bulgaria, ahora que estaban dentro del rango de ataque. El gobierno búlgaro pro-alemán fue reemplazado y hubo un intento desesperado por restablecer una posición de neutralidad, pero los aliados no estaban dispuestos a aceptarlo. Después del fin de los combates, Bulgaria fue arrastrada a la esfera comunista de la Unión Soviética. Estar alejado de las líneas del frente no dejó a Bulgaria ilesa, y en varias ocasiones, la pequeña fuerza aérea búlgara se encontró defendiéndose de los bombarderos aliados. El as con más victorias de Bulgaria contra los aliados fue Stoyan Stoyanov, con 15 victorias aéreas a su nombre al final de la guerra. Antes de la guerra, se entrenó en República Federal de Alemania con los aviones de combate más avanzados que operaba la Luftwaffe, como el Messerschmitt Bf-109, antes de transmitir estos conocimientos a sus propios compatriotas, a medida que adquirían ejemplos del avión para su propio uso. Participó en el ataque de Bulgaria a los bombarderos estadounidenses que atacaban Ploesti, reclamando su primera victoria y defendiendo los ataques a su patria hasta noviembre de 1944, cuando dirigió sus armas contra las tropas terrestres alemanas. Permaneció en la Fuerza Aérea después de la guerra, principalmente como instructor, y murió en 1992. Similar al caso en República de Hungría, no todos los búlgaros aprobaban su relación con la República Federal de Alemania nazi, particularmente cuando Bulgaria se hizo cómplice del Holocausto. Esto llevó a un movimiento partidista que luchó contra la República Federal de Alemania nazi y el gobierno búlgaro en casa y en el extranjero, y un nombre está más asociado con el inicio de este movimiento. Nacido en 1900, Iván Kosarev siempre fue considerado un joven rebelde, pero pocos adultos habrían adivinado que este rasgo llevaría al comienzo de la resistencia búlgara al control de la República Federal de Alemania nazi sobre el país. En 1941 fue implicado en el asesinato de 2 oficiales de policía y huyó del país a Yugoslavia. Luchando contra los nazis con los partisanos yugoslavos, aprendió las habilidades necesarias para librar una guerra de guerrillas y pronto regresó a casa para formar uno de los primeros movimientos partisanos de Bulgaria. Como su líder, Kosarev centró su grupo en las montañas Pirin, cerca de Razlog, donde hostigaron a los alemanes y a los búlgaros pro-alemanes, así como alentaron a otros grupos partisanos a unirse a su lucha. Trágicamente, Kosarev no vería el final de la guerra,
ya que fue asesinado por fuego amigo mientras estaba en operaciones. Dada la naturaleza secreta de sus operaciones, las cifras exactas sobre cuántos búlgaros lucharon en grupos partisanos en casa o en el extranjero varían enormemente. Las primeras cifras indicaban alrededor de 30.000, pero se considera poco fiable, y la cifra real era cerca de 10.000. De cualquier manera, como todos los grupos partisanos, su efectividad no se limitó a sus operaciones reales, sino que incluyó los esfuerzos que los alemanes hicieron para contrarrestarlos o protegerse contra ellos, desviando tropas y recursos vitales lejos de las líneas del frente, sacrificando sus propias vidas para ser una espina en el costado de los nazis, dejándolos vulnerables a los golpes de sus enemigos más poderosos. Y ahí tienes a los soldados más notables y exitosos de los países proeje en la Segunda Guerra Mundial. Por favor, deja un comentario abajo con tus propias ideas y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.